Tengo un recuerdo de hace bastante tiempo que salimos con mis hijos a pasear a un parque un soleado domingo a la tarde y de pronto recorriéndolo nos encontramos con una escena bastante interesante. Un señor rodeado de mucha gente. El señor tenía delante de sí un escaparate adentro del cual había una caja llena de tarjetas. Arriba de la caja había un lorito. El señor estaba rodeado de mucha gente y el lorito, a la indicación del señor, cuando un cliente le decía que saque una tarjetita, sacaba con el piquito la tarjetita, se la entregaba al señor y el señor se la entregaba al cliente que previamente le había dado unas monedas. Estaban ahí los horóscopos. Pero lo más llamativo de la situación cuando estábamos saliendo del parque es que la caja, que era bastante grande, que había estado llena un par de horas atrás, ahora estaba casi vacía. El negocio del horóscopo esa tarde había resultado redondo. Pero bueno, ¿quién cree en estas cosas? Pero el negocio se había hecho. No debería llamarnos demasiado la atención. En los últimos días del año, algunas editoriales publican su propio horóscopo y todos sabemos muy bien que nadie publica un libro, al menos en esta época, si no tiene la seguridad que ese horóscopo se va a vender, especialmente cuando se trata de las personas que se dedican a este juego, digamos, que para algunos no lo es tanto. ¿Pero qué nos indica todo esto? Bueno, nos indica que el futuro nos preocupa, que no nos sentimos tan seguros, más aún en esta época. Todos sabemos que hay muchas empresas de opinión que en esta época de la pandemia han realizado varias de sus encuestas. Pero una me resultó a mí muy interesante. Le preguntaban a la gente cuál es la palabra que expresa el sentimiento que está más presente en las personas de la sociedad en el día de hoy. Y el resultado sí que nos puede sorprender. La palabra que expresa el sentimiento más presente en la sociedad en la cual nosotros vivimos es la palabra incertidumbre. Es una palabra muy fuerte, falta de certeza, dice el diccionario, y evidentemente esa falta de certeza se da en numerosos aspectos de la vida, también en el futuro. Algo de esto yo creo que estaban sintiendo los discípulos en esta conversación que nos
plantea el Evangelio de Juan en el capítulo 14, en esta conversación que están teniendo con Jesús, porque ellos tienen la sensación de que algo nuevo va a ocurrir, y por cierto, no era una buena cosa. Tenían la sensación de que el maestro en cualquier momento podía ser tomado, podía ser abatido, podría dejar de estar con ellos, y no sabían qué iba a pasar. En eso Jesús trata de tranquilizarlos, trata de decirles que su partida iba a estar en la misma dirección que el tiempo y la compañía que les había brindado, que Él les iba a preparar un lugar y que ellos deberían saber cuál era el camino que Él habría de recorrer. En ese momento Tomás lo interrumpe bruscamente y le dice: mira, no sabemos a dónde vas, y si no sabemos dónde vas, tampoco sabemos el camino. Jesús le dice aquellas palabras tan significativas: yo soy el camino, la verdad y la vida, que son temas que estaban presentes en las Escrituras y que los judíos lo conocían muy bien. El tema de los caminos, el tema de la verdad, el tema de la vida, estaban presentes en las Escrituras que ellos conocían, y en este caso ellos sabían que estas palabras adquirían en Jesús su más plena realización. En ese momento estaban conversando cuando Felipe, que también estaba bastante confundido, le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Ante la inseguridad que estamos viviendo, ante no conocer bien el futuro que se viene, hacete un milagro fuera de programa, así nosotros nos tranquilizamos y nos quedamos tranquilos. Es curioso, porque ese pedido indica que Felipe no estaba muy convencido acerca de quién era realmente Jesús, a pesar de haber estado un tiempo importante con ellos. Y entonces Jesús le contesta y le dice, tal vez con cierta decepción: tanto tiempo estuve entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, pues ha visto a Dios. Y ahí después es donde viene esa promesa del Espíritu Santo que también la describe el evangelista Juan, que Él no habrá de estar más con ellos, pero que les enviará el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que ellos habrían de recibir. Hoy Paola nos proponía el ejercicio acerca de cuáles eran los frutos del Espíritu Santo. Así que nos obligó a recordar algunos textos bíblicos que se mueven en esa dirección acerca de los frutos del Espíritu. Fue muy interesante lo que aparece en el capítulo 2 de los Hechos, donde se produce una verdadera revolución
en los sentimientos y en la vida de la gente que se había reunido. Algunos a este día le dicen el día de la misión de la Iglesia. Pero ¿hasta qué punto estos frutos del Espíritu están presentes realmente en nuestra vida? Cuenta una historia que había un paracaidista que un día se tiró del avión. Era un día muy ventoso, de manera que el viento lo hizo ir de un lado al otro, hasta que finalmente, y casi por milagro, este personaje se terminó agarrándose fuertemente de un árbol antes de venirse directamente al suelo. Así que se quedó en el árbol bien agarrado, pasó varias horas ahí, hasta que vio más abajo un señor que venía trotando despacito en un burrito. Entonces estaba perdido, no sabía dónde estaba, y terminó diciéndole: Señor, ¿me podría decir dónde estoy? Y el Señor lo miró para arriba y dijo: arriba de un árbol. Entonces el hombre lo miró y le dijo: pero dígame, por casualidad, ¿usted es un clérigo? El hombre lo miró con sorpresa y le dijo: ¿cómo se dio cuenta? Porque usted dice cosas que son muy ciertas, pero muchas veces no sirven para nada. Una frase con mucha ironía, con cierto escepticismo, pero que encierra un tremendo desafío, porque debemos reconocer que muchas veces, muchos sermones, muchos asesoramientos pastorales, que muchas clases de educación cristiana están cargados de virtudes cristianas en cosas muy importantes para la vida, pero no logran ser eficaces para producir un cambio en la vida de las personas. Cuando nosotros leemos estos pasajes que hemos leído en esta mañana, que marcan momentos en la vida de Jesús, nos preguntamos: ¿dónde estamos ubicados nosotros frente a esos pasajes? Estas palabras de Jesús que anuncia la venida del Espíritu Santo, el lugar donde Dios quiere llegar a nuestra vida. Dios quiere tener un domicilio y ese domicilio es nuestra vida misma. Esta cosa, ¿qué sentimos nosotros? ¿Qué sentimos cuando leemos la escena del Pentecostés, donde se produce un movimiento interno en la gente, no solamente a nivel individual, sino también a nivel comunitario? ¿Dónde estamos nosotros ubicados? ¿Cuánto se parece nuestra comunidad a ese Pentecostés del cual nos habla el capítulo 2 de
los hechos. ¿Logramos nosotros hacer que esos frutos del Espíritu lleguen a nuestra vida, produciendo la movilidad que nosotros tenemos? Hay alegría, hay paciencia. ¿Cómo nos ubicamos nosotros frente a este pasaje? Podemos conversar con ese pasaje y actualizarlo en la certeza que el Evangelio no es una cosa del pasado, sino que el Evangelio está ocurriendo hoy y Dios mismo quiere que esto pueda ocurrir. Para que pueda regarse en nosotros aquello que está seco, para que haya más luz frente a las cosas que hay oscuridad, para que se puedan romper las cadenas que nos atan y no nos permiten ser más libres como Dios quiere. Que no nos olvidemos de estos pasajes en esta mañana, que son tan importantes, tan centrales en la vida que Dios quiere que nosotros vivimos. Porque el Señor quiere que todos nosotros estemos habitados por el Espíritu de Dios, para producir un cambio que se va dando y que nos está permitiendo estar más cerca de Él, también más cerca de nuestro prójimo, más conforme a la vida que Dios quiere que llevemos. Los invito a que tengamos un momento de oración, que delante de Dios podamos poner nuestra vida y podamos sentir que Él quiere que tengamos hoy nuestro Pentecostés en nuestra comunidad, también en el corazón y en lo más íntimo de cada uno. Que nuestra vida sea el domicilio de Dios, donde Dios haga su obra. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tú estás siempre desafiándonos para que tu palabra sea carne en nosotros. Nos ponemos en tus manos para que así sea, a pesar de nuestras limitaciones, pero confiando que el poder que existió y que movió a todos estos hermanos nuestros del pasado sea una realidad en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.